28 de julio. La Fundación Rockefeller publica un documento llamado Reajustar la mesa. Llegar al momento de transformar el sistema alimentario de Estados Unidos. Buenas noches a todos. Lo que ven en pantalla es algo que se ha difundido en algunos canales de información y desde Mundo Viperino queremos facilitárselo a más personas, traduciéndolo al español. Hoy vamos a hablar de algo que es vital para toda sociedad, la alimentación. La alimentación es algo que en la actualidad ha ocupado numerosas portadas de periódicos, tanto alternativos como oficiales, por, sobre todo, el costoso valor de productos, como el aceite, las carnes, las frutas. Nos vemos obligados, abro paréntesis, a hacer mención a las huelgas de transportistas, agricultores y ganaderos. El documento, por cierto, un tanto antiguo, ha sido ignorado por muchos usuarios, pero ahora mismo el impacto es máximo, teniendo en cuenta la situación a la que nos vemos sometidos. Precios por las nubes, alimentos que se destruyen, animales, rebaños, piaras sacrificadas. La primera pregunta que debemos hacernos es, o al menos la que yo humildemente me hago, ¿cómo es posible que la Fundación Rockefeller supiera en 2020 que iba a haber una enorme escasez de alimentos? Revelador. Para mí es revelador. No, y tengo que apuntillar. Es que me recuerda tanto a algunas situaciones. No sé cómo expresarlo sin que salte el algoritmo. Situaciones médicas. O ya no médicas. Los actores de crisis, por ejemplo. O el aprovechamiento de algunas situaciones críticas que han servido como excusa para una solución prefabricada. Aquí la prensa juega un papel importante. Y la posverdad también. Pero no quiero desviarme. Continuando ya con la explicación, es chocante también el término de reseteo o restablecimiento, reajuste de la mesa. A ver, aquí la audiencia puede pensar dos cosas. Saben que nos gusta que sean ustedes quienes expresen. Primero, pueden pensar que algunas de las cosas que ocurren están fríamente calculadas en un calendario. O, segundo, que ciertas situaciones transcurren desde el umbral de la casualidad o coincidencia y son otros los que aprovechan y dan ese empujoncito. Y está la opción número 3, que consiste en afirmar que todos son conspiraciones, pero bueno, seamos sinceros, ustedes no están aquí para escuchar eso, ¿verdad? El autor de este artículo hace referencia a otra publicación que redactó al respecto de un documento llamado Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. Un documento, por cierto, realizado en 2010, una fecha que data lejos y nos da pistas del panorama que empezaba a cocinarse. En él se habría predicho con enorme precisión el brote del bichito. El artículo, para quien desee ampliar, se llama así. El autor y los irlandeses rescata otra de sus publicaciones en las que acusa a la Fundación Rockefeller de estar profundamente involucrada en el cambio a una identificación digital, una sociedad sin efectivo y un sistema de puntuación de crédito social. Aparcamos, si me permiten, por un momento, el reinicio o reajuste de la mesa. Sabemos que esta palabra significa reiniciar, pero es una terminología con muchos significados. Y todos podrían aplicarse a la situación que estamos intentando desarrollar ahora. Una de las maravillas del español, pienso, es que es un idioma con bastante concreción. Hay palabras que describen en su justa medida algo y dicha concreción no se encuentra, por ejemplo, en ramificaciones angloparlantes. Con esto les hago otro guiño hacia la importancia del lenguaje. Lo dicho, aparcamos este reajuste de la mesa y nos dirigimos a los vínculos que hay con el Foro Económico Mundial. De un solo vistazo, podemos comprobar que son bastantes y, atención, hay presencia de conflicto de intereses. Bueno, creo que aquí todos estamos al tanto de lo que hay detrás de ciertos monopolios, compañías, quiénes financian qué.
no quiero tampoco alterar la perspectiva del autor de esta publicación, les invito como siempre que echen un vistazo a los enlaces que dejaremos en la cajetilla de descripción para que ya lean tranquilamente e investiguen lo que consideren oportuno. Ustedes tienen la última palabra en su día a día. Universidad Johns Hopkins. Este es el mismo Johns Hopkins que publicó un documento prediciendo esto otro de aquí. Qué pena no poder verbalizar según qué cosas por la censura. Sabemos que durante la era Bichito ha habido una persona muy relevante y con una incuestionable clarividencia. Se hace mención porque esta facultad también tendría vínculos con la Fundación Bill y Melinda Gates. Es voz populi que las facultades reciben financiación de organizaciones, grupos, corporaciones, privadas especialmente. Bien, de ahí esos vínculos. Es también el caso de la Universidad de Tufts, que ha recibido millones. Una de las áreas de financiación, por cierto, es para desarrollo agrícola y nutrición. Esta otra también ha recibido cientos de millones. En las páginas 20, 21 y 22 podemos echar un vistazo a la lista completa de colaboradores del informe y las empresas para las que trabajan. En apariencia, todo esto es un proyecto absolutamente beneficioso para la humanidad. Claro, en apariencia. Conforme se profundiza, hay cosas que no cuadran con respecto a ese supuesto desinterés para con las personas que somos de nivel común. De la página 2, a tenor de esto, destaca este párrafo. Después continúa: en muchos sentidos, ha servido a fuego lento durante mucho tiempo, igual que los problemas presentes en el sistema alimentario de Estados Unidos. Lo que comenzó como una crisis de salud pública alimentó una crisis económica, dejando al 33% de las familias sin poder adquirir la cantidad o calidad de los alimentos que desean. El cierre de las escuelas puso a 30 millones de estudiantes en riesgo de perder los alimentos, los menús que necesitan para aprender y prosperar. Entendemos con esto, pues no sé, los comedores, por ejemplo, el servicio de comida al mediodía. Se afirma o se señala con el dedo que el bichito es el verdadero y único causante de los problemas alimentarios. Claro, sorprende. A mí me sorprende esta clarividencia, esta capacidad de anticipación, porque el bichito oficialmente tenía unas semanas aquí, unos escasos meses de vida. Se había descubierto prontísimo. Bueno, el doctor continúa con lo siguiente. Este documento se basa directamente en esos enriquecedores debates realizados para diseñar un marco para el cambio hacia un sistema alimentario estadounidense equitativo, nutritivo y sostenible. El imperativo de cambiar el sistema alimentario estadounidense no es nuevo. Muchos individuos y organizaciones han estado trabajando para abordarlo durante años, si no décadas. Lo que resulta nuevo es la urgencia y oportunidad en este momento de lograr un progreso transformador. Ofrecemos algo inmediato con acciones aquí, pero conviene abordar muchas otras importantes cuestiones que afectan profundamente a la alimentación y la nutrición, como los salarios dignos, la obtención de vivienda y el transporte. Algo que estaría pensado planearse durante el próximo año o para el próximo año. Hago otra pausa porque no puedo evitar fijarme en esa repetición constante de términos igualdad, reparto equitativo, sostenibilidad y derivados que están presentes en todos los textos de este viejo nuevo orden mundial y que se reproducen incansablemente cuando hay referencias a la Agenda 2030, ese maravilloso plan de acción que todos los partidos políticos apoyan, todos, y que conocemos en la teoría porque solo en la teoría, es que en lo que respecta a su ejecución no hay nada claro. Sí, hay especulaciones. Equitativo y sostenible parece ser una parte muy importante de la Agenda 2030 de la ONU. En este manual, continuando ya con el análisis del autor, que no quiero desviarme, se visibiliza la intención
de esa renta básica universal como parte de la solución global y se admite de forma directa que se ha intentado cambiar durante años el sistema, pero por alguna razón ignoran la pregunta de a quién beneficia ese cambio del sistema. Se admitió y se sabía en 2020 ya que el 94% de las personas que morirían por este insecto 19 tenían problemas de salud subyacentes y predominantes, relacionados con la dieta. ¡Qué sorpresa! Nos dirigimos a la página 3 para verificarlo. Este es el párrafo. No olvidemos que la Fundación Rockefeller es, en parte, responsable del estado de la alimentación y la salud de las personas en los Estados Unidos durante, al menos, las últimas décadas en particular. No es una suposición. Ellos mismos lo admiten. Tenemos aquí el fragmento. Página 4. La Revolución Verde, la Fundación Rockefeller desempeñó un papel en la siembra y escalamiento, fue efectiva y exitosa al abordar el hambre desde la base de las calorías y evitar la hambruna masiva, pero dejó un legado que vemos claramente hoy, incluyendo el excesivo énfasis en los granos básicos a expensas de más alimentos ricos en nutrientes, la dependencia de fertilizantes químicos que agotan el suelo y el uso excesivo del agua. El documento, hago una pequeña pausa aquí, tiene un patrón muy simple y bien conocido por todos nosotros. Creo que no hace falta ser un experto en nada, ni en geopolítica, ni en sociología, psicología, nada, para reconocer cuándo se ejerce la manipulación. El patrón que digo es el de acción, reacción, solución. Acción, un problema creado, el Vito Covito este. Reacción, que les voy a contar si ustedes están viviendo la realidad en sus carnes y cómo nos comportamos, cómo lo afrontamos. Y la solución. La solución es que hay que transformar el suministro mundial de alimentos, algo que ya ha quedado en la responsabilidad de la Agenda 2030. La solución es transformar el suministro mundial de alimentos. ¿Qué nos van a vender de la mano de la Agenda 2030? Además de la destrucción del ecosistema, con las plantas, las tierras, el agua, los animales comen de la tierra. Parece que a veces se nos olvida. Las personas no nos alimentamos de madera, clavos o piedras. De momento. De bichos parece que están intentándolo. Van a anunciar el cambio climático, el famoso cambio climático, y quieren empujarnos a residir en ciudades inteligentes. Vamos con la página 5. Y la producción de alimentos, procesamiento y transporte se ha convertido en una de las principales causas de la fragilidad ambiental que enfrenta nuestro planeta, responsable de la deforestación generalizada, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y entre el 13 y 25% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El cambio climático amenaza con agravar la inseguridad nutricional, intensificar la pérdida de alimentos y desperdicio, profundizar las inequidades en la distribución de alimentos y empeorar los impactos sobre los agricultores y los trabajadores de la cadena alimentaria. Entonces, según el informe ¿Cuál es la solución?, dicen que quieren cambiar de enfoque al maximizar el regreso de los accionistas para un sistema más equitativo, centrado en retornos justos y beneficios para todas las partes implicadas, construyendo una prosperidad más equitativa. Página 7. El autor del análisis de este informe subraya también que ese término, el término de las partes implicadas o las partes interesadas, es algo que a cierta persona le encanta usar, refiriéndose al capitalismo por y de las partes interesadas. En otras palabras, que quieren el control total de las vías de suministro mientras los miembros del Foro Económico Mundial se enriquecen. Y nos preguntamos, ¿cómo van a tomar el control de esa cadena de suministro? Bueno, una de las formas es a través de la recopilación de datos sobre el gasto y los hábitos alimenticios de las personas, y haciendo que todas estas grandes empresas globales, que son todos socios del Foro Económico Mundial,
trabajen juntas. Lo podemos comprobar en la página 8. Aquí. Esto se logrará mediante numerosos cambios en las políticas, prácticas y normas. Página 8. En otras palabras, que habrá que cambiar las leyes, el paradigma, la dinámica, todo. Un detalle que a mí me llama la atención es que también se nos va a vender a nosotros, a la población en general, esto como algo bueno, maravilloso, vital para nuestra salud. Y el alimento como medicina. O sea, una vez que se implemente este sistema, supuestamente, ni engordaremos ni enfermaremos, porque la comida será esa medicina que nos preservará de todo mal. La comida es medicina. Invertir en dietas saludables y protectoras permitirá a los estadounidenses prosperar y derribar nuestra nación de los asfixiantes costos de la atención médica. Las dietas de mala calidad son la causa principal del aumento de los costos. Sin embargo, la atención médica del sistema pone poco o ningún énfasis en la nutrición. Me pregunto qué clase de alimento será ese que se venda como un manjar crucial, vital. No sé. El plan, entonces, es centralizar y controlar el suministro de alimentos en un solo punto, un solo núcleo, un solo despacho. A mí me suena como un gobierno mundial, no sé ustedes. Por otro lado, es interesante la referencia que el autor hace al 11S. En la página 14 explica que cuando ocurrió el 11 de septiembre se vivió una catástrofe tan extrema que la gente empezó a sufrir de pánico y que por su propia seguridad, es decir, como solución a lo ocurrido, se creó el Departamento de Seguridad Nacional. Acción, reacción, solución, todo de nuevo y parece que los mismos pilares están involucrados. Durante 2 años, y contando, porque no hemos terminado aún, todavía nos quedan como mínimo otros 2 años más de cuentitos de pesadilla, el cobito ha sido el centro de atención. Y con estas circunstancias, y con la información que la gran mayoría tenemos ya a disposición, podemos decir con propiedad que este bichito ha sido el paso 1 de la Agenda 2030. Y continúa avanzando. Ya se ha puesto en marcha la destrucción absoluta y total de nuestro suministro de alimentos. Es más que evidente con las circunstancias que se están dando. Y cuando nos topamos con publicaciones como esta de aquí, creo que aún se recalca más, aún es más que evidente, porque muchos periodistas independientes hemos expuesto qué son las agencias de verificación, cuál es su misión, cuáles son y por qué y por quiénes están financiadas. Como extra, al margen del autor de este interesante análisis, quiero hacer mención a este otro artículo oficial publicado en la web de la ONU, aunque creo que en estos momentos no se puede acceder a él. Bien, quizá cuando se publique este vídeo o horas después vuelva a estar disponible. Ahora no se puede descargar, no existe, ¿ven? Pero tenemos los archivos aquí. Está indexado. Tengo copia en inglés y en español. Distribuiremos el texto en otras plataformas, como siempre. Echen un vistazo a la cajetilla de descripción porque tienen permiso para descargarlo y difundirlo. El artículo se llama Los beneficios del hambre en el mundo. Y me parece breve, directo y maquiavélico. A mí se me ponen los pelos de punta con solo pensar que esto se ha llegado a planear, a tener en cuenta. Para mí es otra prueba más de que somos ganado. Hay párrafos muy interesantes que desde luego no están sacados de contexto. Este de aquí, por ejemplo, que vemos en pantalla, dice: gran parte de la literatura sobre el hambre habla de lo importante que es que las personas estén bien alimentadas para que puedan ser más productivas. Eso es una tontería. Nadie trabaja más que la gente hambrienta.
Sí, las personas que están bien nutridas tienen una mayor capacidad para realizar actividad física productiva, pero las personas bien nutridas están mucho menos dispuestas a hacer ese trabajo. El hambre tiene un gran valor positivo para muchas personas. De hecho, es fundamental para el funcionamiento de la economía mundial. Las personas hambrientas son las más productivas, especialmente cuando hay necesidad de trabajo manual, de trabajo duro. Hago una pausa. Vale, entonces, aplicando cuán beneficioso es pasar hambre de verdad. Con esto de las medidas de prevención del bichito, ha habido, por ejemplo, padres de familia que han sacrificado su vida para cobrar el seguro y así garantizar que su mujer y sus hijos no pasen hambre. Vale, ¿a esa clase de desesperación se refieren las élites? Porque para que alguien se ponga exquisito, como dicen ellos, o se rebelen, como digo yo, contra las medidas abusivas, será porque no pasa suficiente hambre, ¿no? ¿Se pasa hambre en las altas esferas? ¿O se nos induce a las personas más humildes a sufrir hambre para que callemos? Desde el 2020 hasta ahora, por hablar de un hecho reciente, han sido muchos los profesionales de diferentes ámbitos que han guardado silencio para proteger su puesto de trabajo, porque si se pronunciaban contra las órdenes de altos cargos, eran despedidos, perseguidos y repudiados, laboralmente como poco. Eso es un suicidio social. Y muchas de estas personas tienen familias. Hacen de nuestras necesidades básicas un juego. Bueno, sigo leyendo. En los países desarrollados, a veces vemos a personas pobres al borde de la carretera con carteles que dicen «trabajo por comida». En realidad, la mayoría de la gente trabaja para la comida. Principalmente, esto sucede porque las personas que necesitan alimentos para sobrevivir trabajan así de duro, ya sea para producir alimentos para sí mismos a nivel de subsistencia, o vendiendo sus servicios a otros a cambio de dinero. ¿Cuántos de nosotros venderíamos nuestros servicios si no fuera por la amenaza del hambre? Pues es evidente que si no hay desesperación, no hay medidas extremas. O a lo mejor se pasa tanta hambre que la gente decide rendir cuentas a quienes han causado esa hambruna. Hoy en día con Internet se pueden saber muchas cosas y muy interesantes. Las sociedades secretas, por ejemplo, ahora son sociedades discretas. ¿Por qué? Porque lo que se sabe ya no es un secreto. Y tirando del hilo... Bueno, sigo leyendo. Más importante aún, ¿cuántos de nosotros venderíamos nuestros servicios a tan bajo precio si no fuera por la amenaza del hambre? Cuando vendemos nuestros servicios a bajo precio, enriquecemos a los demás, a los propietarios de las fábricas, las máquinas y las tierras, y en última instancia, a las personas que trabajan para ellos. Para aquellos que dependen de la disponibilidad de mano de obra barata, el hambre es la base de su riqueza. Para aquellos de nosotros en el extremo superior de la escala social, acabar con el hambre a nivel mundial sería un desastre. Si no hubiera hambre en el mundo, ¿quién araría los campos? ¿Quién cosecharía nuestras verduras? ¿Quién trabajaría en las plantas de renderizado? ¿Quién limpiaría nuestros baños? Tendríamos que producir nuestros propios alimentos y limpiar nuestros propios baños. Para muchos de nosotros, el hambre no es un problema, sino un incentivo. Poco tengo que comentar aquí. Esto es algo que se debatiría, por ejemplo, en un aula de filosofía. Lástima que son cosas poco tratadas a nivel educativo. ¿Por qué será? Continúo leyendo. El pensamiento convencional es que el hambre es causado por trabajos mal pagados. Por ejemplo, un artículo informa sobre los esclavos del etanol de Brasil. Si bien es cierto que el hambre es causada por empleos mal pagados, debemos entender que el hambre al mismo tiempo hace que se creen empleos mal pagados. ¿Quién habría establecido operaciones masivas de producción de biocombustibles en Brasil si no supieran que había miles de personas hambrientas lo suficientemente desesperadas como para aceptar los horribles trabajos que ofrecían? ¿Quién construiría cualquier tipo de fábrica si no supieran que muchas personas estarían disponibles para aceptar los trabajos a bajos salarios? Este artículo, por cierto, está redactado por George Kent. George Kent, nos dice la descripción, es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Hawái.
trabaja en temas de derechos humanos, de relaciones internacionales, paz, desarrollo y medio ambiente, con un enfoque especial en nutrición y niños. Ha escrito varios libros, el último es este, El derecho humano a una alimentación adecuada. Ya, pero ¿qué entienden las élites por derecho humano? ¿O qué entienden las élites por humano? Partiendo de ahí. Creo que no voy a extenderme mucho. Creo que no puedo añadir gran cosa porque, sabiendo lo que sabemos, en este artículo podemos admirar el arte de decir sin decir. Ya no lo digo por George Kent, sino por la dinámica de pensamiento que puedan tener quienes gozan del poder suficiente para cambiar el mundo en pocos segundos. Piénsenlo. Ya ha comenzado la cuenta atrás. Y todo llega. Nos despedimos por el momento, dejando esta pequeña píldora e invitándoles a ustedes a reflexionar y a comentar. Nos vemos. Un abrazo.